inflamación pélvica es una enfermedad que afecta, como dice su nombre, a todos los órganos de la cavidad pélvica del tracto genital femenino. Ese es el concepto. Antes habían algunos conceptos más restringidos como salpingitis, oforitis, pero hoy se ha llegado al consenso de que esta enfermedad se disemina y es raro que esté una trompa afectada y que la otra no esté afectada, que en general afecta a los órganos de la pelvis. Por eso se llama inflamación pélvica, que puede ser aguda y puede ser crónica. Con frecuencia, miles de mujeres experimentan la enfermedad inflamatoria pélvica aguda, lo que aumenta el riesgo de que éstas tengan molestias crónicas en el hemiabdomen inferior. Se define como un síndrome agudo debido al ascenso de microorganismos de la vagina o el cuello uterino al endometrio, trompas uterinas y en ocasiones a las estructuras vecinas. Las complicaciones y secuelas pueden llegar a ser graves para la enferma, la familia y la sociedad. Se conoce que el 12% de las mujeres se convierten en estériles después de un simple episodio, casi un 25% después de 2 ocasiones y un 50% tras sufrir 3. Otras secuelas asociadas son los accesos tuobáricos y adherencias pélvicas, muchas de las cuales requieren tratamiento quirúrgico. Es una enfermedad que se produce fundamentalmente por la relación sexual. Puede tener otras causas, por órganos contiguos que estén contaminados, por ejemplo, desde una apendicitis, una enteritis o que se transmita un germen a la cavidad pélvica. Pero la gran mayoría de las causas del proceso inflamatorio pélvico son de causa del contacto sexual. Por eso es muy importante y se insiste en que, porque es por gérmenes, y se insiste en que debe ser una relación sexual protegida en los jóvenes sobre todo, donde hay a veces un poco de liberalidad, llamémosle así, sexual, y está enmarcada en el tiempo de actividad sexual activa en la mujer. No se ve ni en las niñas, o puede verse, ¿no?, de las que ya les dije anteriormente, o puede verse en las mujeres posmenopáusicas. Es la relación sexual la que conlleva fundamentalmente a esta enfermedad o este proceso. La enfermedad inflamatoria pélvica es una entidad que afecta a las mujeres, sobre todo las mujeres en edad fértil, y como factores de riesgo podemos nombrar a las ITS, a las pacientes con vida sexual activa, por eso se ven pacientes en edad fértil, sobre todo el uso de anticonceptivos, ya sea orales o los dispositivos intrauterinos, y esos son los más frecuentes. Los otros son los hábitos sexuales inadecuados, como la promiscuidad, las relaciones sexuales desprotegidas y demás. Bueno, te da mucho dolor aquí abajo, en el ovario. Y viste, es incómodo cuando tienes relaciones sexuales. Las causas, debido al exceso de manipulación, puede ser por alguna infección urinaria, alguna infección un aparato ginecológico, un aparato reproductor femenino. Da dolores, dolor bajo vientre, secreción vaginal con mal olor, molestias al contacto sexual. Se ha visto que hay factores condicionantes de la inflamación pélvica, por ejemplo, enfermedades concomitantes como la diabetes mellitus y otras enfermedades, pero lo más lesiones del cuello no cicatrizadas, en fin. Pero lo que se habla de la inflamación pélvica, que tiene varios elementos de producción o varios mecanismos de producción, el que más se invoca es el mecanismo ascendente. Puede haber inflamación pélvica por una contaminación a través de la sangre, pero la vía ascendente, que es de vagina, cuello, útero, es la causa más frecuente. Por eso la promiscuidad es la que más preponderancia tiene a la hora de hablar de esta enfermedad. Y una vez que se establece la enfermedad, lamentablemente, que se divide en 4 grupos, el grupo 1, el 2, el 3 y el 4, los 2 primeros son más leves, el tercero es ya cuando la mujer tiene un absceso pélvico y el cuarto cuando tiene una explosión de ese absceso que se produce una peritonitis.
y conlleva diferentes formas de diagnóstico. Hoy, lamentablemente, está muy en boga la utilización del ultrasonido para el diagnóstico de inflamación pélvica. El ultrasonido solamente sirve para el estadio 3 y el estadio 4. Los dos primeros estadios, que son los más frecuentes, no se hace el diagnóstico por ultrasonido, no se ve nada en el ultrasonido. Y entonces se dice entonces que la inflamación pélvica es una entidad de diagnóstico clínico fundamentalmente. O sea, un buen interrogatorio, dirigido a la posible promiscua o la posible contaminación de la pareja, y además, después del interrogatorio, un buen examen físico bimanual de la paciente con delicadeza, porque es dolorosa la movilización muchas veces. Al coito es fundamental, si tiene mucho dolor, etc. Y después algunos exámenes paraclínicos, como es por ejemplo la eritrosedimentación, que muchos mandan el diferencial de los glóbulos blancos, que esto realmente tiene poca utilidad. Es la el interrogatorio, la profilaxis, el diagnóstico clínico con un buen examen y la eritrosedimentación. Lo de certeza es una laparoscopía, pero es demasiado traumático para una mujer, no hay necesidad ninguna. Y entonces aparece en la mujer le refiere a usted leucorrea de diferentes colores, tipos y olores, y esto conlleva que usted pueda hacer una integración a la hora de hacer el diagnóstico. En los dos primeros estadios, por eso me refería a los estadios, porque varía el tratamiento en dependencia del estadio que esté la mujer. En los primeros dos estadios se puede hacer incluso un tratamiento ambulatorio. Lo primero es la profilaxis, sigo insistiendo en la profilaxis, en la protección, etc. En segundo lugar, conlleva en estos dos estadios un tratamiento antibiótico enérgico. Si algo creo que no dije es que las inflamaciones pélvicas son multicausales de gérmenes, son polimicrobianas, no es de un solo germen. Y entonces se asocian, por ejemplo, trichomona, gardnerella, siempre es un ajiaco, por decirle así, de gérmenes en la vagina de la mujer. Y cuando va a hacer el tratamiento no debe ser circunscrito a un solo antibiótico, sino debe hacerlo con varios antibióticos. Por ejemplo, no debe escaparse en el tratamiento el metronidazol, que le da a los gérmenes gram negativo y anaerobio, no debe faltar. Pero tienes que añadirle otras cosas, otros antibióticos, como por ejemplo acitromicina, etc. Algo que no se ve y que la gente piensa a veces que es causa es, la moniliasis no es causa de procesos inflamatorios, es muy raro que la mujer tenga una moniliasis, que es una de las causas más frecuentes de leucorrea. Las leucorreas son fundamentalmente de color amarillo, de color pegajoso, son pegajosas, de mal olor, etc. Pero no la moniliasis. Entonces la gente le pone tratamiento con clotrimazol y no con metronidazol, que es lo que hay que hacer. Pero debe usar entonces otros antibióticos, de amplio espectro fundamentalmente. Como ya dije, como son varios gérmenes, positivos y negativos, debe usar una amplitud de antibióticos que permita la cobertura completa. Lo otro es el reposo, fundamentalmente sexual. Si puede estar en un decúbito, o sea, sentada, semisentada, para si hay secreciones que bajen y se acumulen en el fondo del saco posterior. Analgésicos para el dolor, porque tiene dolor, sobre todo al coito, es un dato importante el coito, o las reglas muy dolorosas en ocasiones, que no tienen nada que ver con la endometriosis. Y este antiinflamatorio, como por ejemplo el ibuprofeno y todos estos antiinflamatorios, no deben emplearse en menos de 21 días. Si usted hace entonces lo que más ocurre es que la paciente hace tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, corta el tratamiento porque se siente mejor y entonces no se cura la enfermedad totalmente. Y hay que hacer la eritrosedimentación por lo menos cada 5 días o una vez a la semana para ver si esta asciende. Cuando tiene una cifra, 3 cifras, es ya un proceso inflamatorio pélvico severo que requiere entonces ingreso de la paciente en tercero y cuarto estadio, que la mujer ya hace una colección de pus, que es el absceso pélvico. Bueno, pues precisamente para que no se produzca hay que trabajar sobre los factores de riesgo y de manera general la consulta anual con su ginecólogo, independientemente de que no hayan alteraciones, el uso de condón, de relaciones sexuales protegidas y bueno, pues básicamente el condón, porque los demás métodos anticonceptivos no previenen la inflamación pélvica. Bueno, primero de todo hay que usar protección, ¿ves? Recomendar la protección, el uso de preservativos, el uso de anticonceptivos, además del preservativo.
la buena higiene personal de la persona para evitar bacterias, esas cosas. Usando preservativo, evitando las infecciones de transmisión sexual. Sobre todas las cosas, haciéndole fiel y cuidarla siempre 100%. El mensaje que le puedo mandar a nuestra población, sobre todo a las mujeres más jóvenes que están en actividad sexual plena, no les voy a mandar a decir que no tengan actividad sexual, porque es estúpido, porque a todos nos gusta tener porque el hombre vive y se procrea, y es a través de la actividad sexual. Ahora, deben tener mucho cuidado. En primer lugar, cuando usted interroga a una mujer que tiene este tipo de enfermedad, se da cuenta de que ella o el muchacho han sido promiscuos. En primer lugar, tratar de evitar la promiscuidad, de tener una pareja estable, es muy importante. En segundo lugar, de usar medios de protección como el preservativo. Hay otros métodos anticonceptivos que incluso para usar barreras, que le llaman métodos de barrera, que son cremas, que son gel, que son antimicrobianas y todas esas cosas. A veces no las tenemos, pero hay quien las tiene, las pueden usar también. Y al menor síntoma, acudir al médico. Pero la profilaxis es fundamental. Y el médico tiene que saber orientarla cuando esté o no en el estadio en que está. Puede quedarse con ella, y hacerle los complementarios que haya que hacerle y dirigirla hacia la atención secundaria, donde debe llevar un tratamiento más fuerte, más genérico, que debe mejorar la mujer.